cierre, comentamos los temitas administrativos. Vamos a avanzar. Habíamos iniciado la sesión anterior con la primera parte de la teoría de las situaciones jurídicas objetivas. Ya sabemos que las situaciones jurídicas son posiciones específicas del sujeto frente al ordenamiento. Posición específica, ¿en qué sentido? A propósito de un conflicto de interés. Hay conflictos variopintos de diferente tipo. Digamos que hay algunos que el ordenamiento considera especialmente relevantes. Y hay otros conflictos que el ordenamiento no le importa. No le interesa, no los considera jurídicamente relevantes. Si nos ponemos a pensar, podría haber un conflicto de interés. De hecho los hay, pero ese conflicto a la ley poco o nada le interesa, ¿no? Ahora, en función de que ciertos conflictos van a ser importantes para la norma y otros conflictos de repente no le parecen importantes a la norma, eso va a ser en función, como ya habíamos dicho en la sesión anterior, en función de consideraciones políticas, económicas, ideológicas, de religión, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tenemos el conflicto de interés, ¿de dónde nace ese conflicto de interés? Ya lo habíamos visto también, de la escasez de bienes. Como ustedes ya saben por economía básica, ¿no? Necesidades infinitas, ilimitadas, mientras que los recursos o bienes son escasos, limitados, finitos. Eso conlleva pues, que haya choques de intereses. Y allí surge lo que habíamos conversado también, los intereses incompatibles, la incompatibilidad como idea central para comprender qué cosa es un conflicto de interés. Porque si los intereses son compatibles, no va a haber conflicto de nada. Los intereses incompatibles son los que dan pie a que el ordenamiento jurídico intervenga. Si los intereses son compatibles, normal, no pasa nada. Entonces las normas jurídicas buscan resolver un conflicto de interés, y reitero, el conflicto de interés presupone incompatibilidad. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos el conflicto de interés, el sistema va a considerar que un interés es más valioso y el otro menos valioso. En función de que un interés va a valer más que el otro, va a pesar más que el otro. Otra vez. Consideraciones políticas, sociales, económicas, ideológicas, etcétera, 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 etcétera. Al interés que se considera más preeminente, una situación de ventaja. Y al interés que se considera menos valioso, una situación de desventaja. La situación de ventaja más importante, el derecho subjetivo. Mientras que la situación de desventaja más importante es el deber jurídico. Su nombre, doctora. Como habíamos dicho que en la clase anterior que no se podía celular. Notas en celular no, por favor. Usen el school, como algunos tenemos hojita, ¿no? O laptops. Evitemos usar el smartphone como fuente de apuntes. Ya, continúo. ¿Por qué son las situaciones más importantes? ¿A qué se debe? ¿O por qué razón decimos, no, son las principales? No porque sean las más bonitas, ¿no? O por las que tengan un contenido o una estructura más deslumbrante. Es simplemente una pura y dura razón cuantitativa.
es lo que más abunda. Abro la Constitución, abro un código, abro una ley, abro un reglamento, lo que más voy a encontrar son derechos y deberes. En fin, esa es la razón. Esa es la razón, no hay más. Te bajas la Constitución, lo que más vas a encontrar, derechos y deberes. Te descargas el Código Civil, ¿verdad? Derechos y deberes. Código Penal, casi igual. Te bajas el Estatuto de San Marcos, la misma historia. Derechos y deberes. Ahora, yo les había mencionado, ¿no? El trabajo del profesor Friedeck Escobar, o los trabajos del profesor Friedeck Escobar, de derecho subjetivo, de deber jurídico, que pueden descargar en internet. Ayer recuerda dos cosas que yo voy a mencionar así muy de ligerito, ¿no? Pero les dejo ahí dos ideas que para los que quieran profundizarlo sería genial. Muy interesante. Yo no me puedo quedar hablando de eso. Número uno, hay autores como este jurista danés tan prestigioso del realismo, Alf, sí, como el extraterrestre, Alf Ross, doble S, R-O-S-S, y Alf como el de Melmac, ¿no? Claro, seguramente ustedes no lo han visto, pero creo que es conocido igual. Alf Ross. Ya Alf Ross y otros autores señalaban, por ejemplo, que el derecho subjetivo era un concepto fantasioso y que en rigor no existía. Otro autor, André Jauriot, así se escribe en español, no sé francés, no sabía yo la pronunciación correcta. Jauriot decía que todo eran deberes. En el material que se les está pasando, ahí van a ver a un autor italiano llamado Alessandro Levi, que decía que todo era más que derechos y deberes, todo eran relaciones jurídicas. Entonces hay diferentes concepciones, ¿no?, sobre esto. Pero lo dominante es que el derecho subjetivo existe. Y lo que es en general aceptado es que el derecho subjetivo es una facultad de actuar para realizar un interés propio. Mientras que el deber jurídico es un tener que actuar para realizar el interés de otro. El derecho subjetivo, su ejercicio es facultativo, si quiero lo ejerzo, si quiero no. No es que sea obligatorio, no es que sí o sí yo tenga que ejercitar, no. Si quiero ejercitar derechos, si no, no. Y no pasó nada. En cambio, el deber jurídico, si yo no lo cumplo, me va a acarrear una sanción. La ley me dice, haz esto. No quiero. Sanción. Ya que el CEN, en la teoría pura del derecho, señalaba, ¿no es cierto?, que la sanción era un elemento esencial de los deberes. Entonces, si yo preguntara en el parcial o en algún control, ¿pueden haber deberes jurídicos sin sanciones? No. Allí hay una idea, es tan conocido por lo menos por estos lados, de un profesor mexicano, Oscar, tal como suena, Oscar Morineo Rodríguez. ¿Qué decía este autor mexicano? Decía, oye, ¿de verdad la sanción será tan esencial para los deberes jurídicos? ¿Qué sucede si yo tengo una persona que tiene un deber, digamos, ¿no?, para ponerlo de esta imagen? Obviamente esta razonamiento me parece importante. Pero tengo al sujeto alfa. Le pongo el deber jurídico 1.
y aquí tenemos la correspondiente sanción. Sanción 1. Acá tengo al sujeto beta y le pongo el deber jurídico 1, pero no hay sanción. Molineo dice: pongo al sujeto T. ¿Deber jurídico algo? No. Simplemente no le pongo nada. Cero deber jurídico. Y obviamente, si no hay deber jurídico, que va a haber sanción. Sin deber, que va a haber sanción. Entonces, ¿qué dice Molineo? Dice: oye, en realidad, a fin de cuentas, estos dos son iguales. O sea, el ordenamiento me impone hacer algo. Me lo ordenan, me lo piden, me lo exigen. Ya, pero ¿qué pasa si no lo hago? Nada. Bueno, parece ser que en la práctica, digamos, estoy en la misma situación del sujeto que no tiene ningún deber. Jurídicamente hablando. Entonces, si el sujeto con deber sin sanción está prácticamente en las mismas que un sujeto sin deber alguno, la conclusión es que la sanción es algo esencial para la configuración del deber. Porque si quitas la sanción, el sentido mismo del deber termina disolviéndose. Queda en nada. Insisto, estoy en el plano jurídico. Voy a poner un ejemplo. Algo aproximado. Juanito es enamorado de Juanita. Enamorado, no es novio, menos esposo. Es solo un enamoradito. Juanito le es infiel. La pregunta es: ¿él ha violado algún deber jurídico? Él está jurídicamente en la misma situación que el amigo de Juanita. Supongamos Juanita, antes de estar con Juanito, Pepito se le mandó. Y Juanita dijo: no, yo quiero estar con Juanito. Solo como amigos. Entonces, jurídicamente, Pepito y Juanito están frente a ella igual. Ninguno tiene un deber. Cuando ya vemos a un deber de fidelidad, allí la infidelidad acarrea una serie de consecuencias negativas para el infiel. Pagar indemnizaciones, perder algunos bienes, etcétera, etcétera. O sea, tiene una consecuencia no solo ético-moral o personal, sino que también puede tener consecuencias económicas. Por ejemplo, ¿no? Perdón que lo diga, yo solo quiero ser didáctico. El caso de Piero Quispe.
O sea, claro, profe, pero él no está casado. Él tiene una convivencia más. La convivencia, sin embargo, también genera ciertos compromisos. Pero ha habido casos, el caso de Piero recuerda a otros casos de casados. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cuánto puede pedir una persona siendo víctima de un adulterio y todo en cadena nacional? Entonces hay una consecuencia incluso a nivel de responsabilidad civil. Entonces, eso en relación al deber. Habíamos conversado que el derecho subjetivo tenía tres tipos clave, ¿no? Derecho real, derecho de crédito, que es el que nos importa más, y derecho potestativo. Mientras que del lado de las situaciones de desventaja, aparte del deber, estaba, por ejemplo, el estado de sujeción. El estado de sujeción siempre hace pareja con el derecho potestativo. Otra situación de ventaja es la expectativa, que vale recordar, en la práctica forense, en la práctica legal, tiene un nombre bien feo, ¿no? Derechos expectativos. Pero si no es un derecho. La expectativa no es un derecho. ¿Por qué le voy a llamar derecho expectaticio cuando no es un derecho? Es como decir arrojo pollo sin pollo. No tiene sentido, es un contradictivo. Es absurda esa definición. Pero guste o no, tiene que tener en cuenta que en la práctica se suele llamar así. ¿Qué es la expectativa? La perspectiva de adquirir un derecho, de adquirir una situación de ventaja, si es que ocurre un determinado evento. Si un determinado evento puede ocurrir, puede acontecer más adelante, bien, se adquirirá. Pero ¿qué sucede si ese evento no tiene lugar? No tiene lugar. Pues la expectativa que de nada. Tengan en cuenta que la expectativa tiene un alcance muy parecido al término expectativa en el lenguaje coloquial o según el diccionario semántico. Hay incluso clasificaciones de la expectativa. Se puede hasta profundizar. A mí me parece, como comentario nomás, y que ya lo vamos a ir viendo, y eso lo vamos a acordar también. Cuando veamos modalidades, vamos a ver uno de los temitas más descuidados. Si a alguien le interesa hacer una tesis de Derecho Civil Patrimonial, sería bonito que se encargara de este tema tan descuidado en la doctrina, que es precisamente el asunto de la expectativa. Cuando veamos la condición suspensiva, resolutoria, la condición como modalidad de los actos o negocios jurídicos, esa condición que se ve en obligaciones, como vamos a ver más adelante también, los actos conservatorios, se acordarán de acto jurídico, estos actos conservatorios que pueden plantear la parte que está a la espera de consumar una adquisición cuando se cumple una condición. ¿A qué se refiere el código con esos actos conservatorios? ¿Qué cosas son los actos conservatorios? No hay un detalle, no hay mucho análisis sobre eso. Eso me parece un buen tema de investigación y que se relaciona con la expectativa como situación jurídica subjetiva. Solo diré que existe la llamada expectativa de hecho.
que no tiene ninguna protección jurídica, mientras que la expectativa de derecho sí tiene una protección legal. Claro. Expectativa de hecho. Juanito se entera. Oye, ¿qué? Tu ex se está muriendo. Uy, no, espera. Dicen que en su testamento está dejando algo. ¿En serio? Dice que a manera de compensación ha reflexionado sobre lo que me hizo. Y quiere, ya se está yendo, congraciarse. Ah, mira. Ya. Él no es un heredero forzoso. Y esta chica eventualmente podría cambiar de opinión. Oye, ¿qué pasó? Parece que no era tan grave lo que tenía. Se está recuperando. Bueno, sentimientos encontrados. Bien por ella, pero a mí me la pena. Ya. No, y dice que está dejando sin efecto el testamento. Pero mi expectativa es una expectativa de hecho, sin protección jurídica. La expectativa estaba, sin duda alguna. No, la chica se curó y se recuperó. Y revocó el testamento, ya fue. Pero existen las expectativas protegidas por los denominados actos conservatorios. Ustedes han visto el acto jurídico con mis profesores Juan Espinosa, Aníbal Torres, etc. Entonces, en los actos conservatorios, eso es un mecanismo de tutela de expectativas de derecho. ¿Qué otra situación de ventaja está? El interés legítimo. Y el interés legítimo siempre hace pared ¿con qué? Con la carga. Por favor, tengan bien presente que aquí hay dos parejas. Potestativo-sujeción, interés legítimo, carga. ¿Qué es la carga? Una situación que se tiene que cumplir, ejecutar un prerequisito que se debe cumplir para acceder, para ejercitar un derecho. Un prerequisito que se tiene que cumplir para ejercitar, ¿no?, un derecho. ¿De acuerdo? Prerequisito. Entonces, yo ese derecho podría ejercitarlo sin más. Podría acceder a ese derecho, podría ejercitar ese derecho sin más, pero digámoslo así, lamentablemente la ley me impone una restricción, la carga. Esto lo vemos más en el derecho laboral. La carta de renuncia con 30 días de anticipación en los contratos de trabajo a plazo indeterminado. Por ejemplo, los profesores nombrados, supongamos, el profesor X, nombrado en una universidad pública o privada, dice, no, ya no pasa nada, nivel muy bajo. Se pone en plan como estos profes de academia, ¿no? Está muy bajo el nivel, no pasa nada, ya una cosa así. No pasa nada, acá no captan, no entienden. Me voy. Nivel muy bajo. Y se quiere quitar de un momento a otro. Eso no se puede. Yo recuerdo, esto no te lo voy a contar al público,
Pero para que se den una idea, ¿no? En la secundaria, mi salón era, ¿cómo decirlo? Un poquito dinámico, ¿ya? Y el profesor de historia, un poco que se molestó una vez, se fue del salón, ya no me enseña, se puso un poco molesto. Ya, él no podía hacer eso, o sea, de un momento a otro. Si él está aburrido, está cansado, no se lleva bien con el aula o con la institución como tal, acá, pero avisando previamente. Ese avisar es la carga. Puede irse el trabajador, el empleado tiene derecho a renunciar. No es un derecho del trabajador. Repito, en un contrato a plazo indeterminado o de alguien nombrado. Por ejemplo, en un caso de un profesor acá, no voy a decir nombre, le enseñó mi promoción, así la van a usar. Entonces el profe, nombrado ya, no sé si era auxiliar o socio principal, eso no me acuerdo. Pero él recién había pasado ratificación, tenía para años, y se fue. Dijo, no, creo que su pareja, su esposa, un tema le salió de Europa. No, yo me quito. Y claro, avisó con la anticipación y se fue. No se le podía obligar a quedarse si no quería. La renuncia es un derecho. Solo que ese ejercicio, el ejercicio de ese derecho no puede ser intempestivo, porque puede traducirse eso en una conducta que la ley entiende como arbitraria. Oye, no me gusta, me quito. No. Claro, no voy a dar nombres tampoco, pero ustedes saben, no voy a dar nombres. Viene el profesor. Ya, a ver, háblame de tal artículo, del título preliminar. No, tal. No me han contestado 3, 4. Parece que estoy en X Universidad y no en San Marcos. Me voy. Y a los 15 minutos se va. Ya, pues ese, no sé, puedo llamarle metodología, estilo, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de renuncio al puesto. Tiene que avisar con anticipación. Ahora, ¿por qué tiene que avisar? ¿Para beneficio de él o para cuidar al empleador? El empleador necesita un tiempo prudencial para el reemplazo. Tiene que conseguir a otro. Y eso eventualmente les va a pasar, doctores, cuando empiecen a trabajar. Estás en planilla, XY empresa, institución pública o privada, estás ganando X y te sale una propuesta académicamente muy interesante, de repente el trabajo es muy monótono, ya te aburriste. ¿Qué hago acá? Yo he pasado un super examen de admisión y no puedo terminar en esto. Y te sale una propuesta más atractiva, más emocionante, retadora, desafiante profesionalmente. O simplemente más de lo mismo pagándote más. No sé. ¿Ya? Por hagas o por hagas, tú te quieres quitar, quieres tomar esa oportunidad. Pero te dicen la próxima semana. Te avisan hoy miércoles, el lunes, a primera hora. Bueno, aguanta, yo tengo que mandar mi carta de renuncia. 30 días de anticipación. Voy a hablar con mi jefe, con mi jefita, a ver si renuncia a su interés legítimo. Esto es la situación jurídica que se justifica la carga. La carga es la situación de desventaja. ¿Cuál es la situación de ventaja correspondiente al interés legítimo? El interés legítimo es como un escudo que se tiene frente al ejercicio de poderes o derechos en nuestra contra.
Entonces, si el interés legítimo, si el titular del interés legítimo prescinde de él, la carga carece de sentido. Entonces le puede dar el permiso. Ok, te libero de la carga, te libero de la carga. Y algunos jefes son buena gente, ven que eso no te va a convenir y ya, que te vaya bien. Parte de. Pero ¿qué ocurre si el jefe dice no? 30 días son 30 días. No, pero es la oportunidad. Mira, si quieres vete, pero atenta a las consecuencias. Vas a generar daños, perjuicios, vas a tener que asumir todos esos costos. Si tú estás dispuesto a asumir todo eso, acá, es tu tema. No tengo problema. Ahora, manda la carta con 30 días, lo van a esperar. Oye, dice que te van a esperar. Bacán. Ya. ¿Y qué ocurre? Mal, pues. ¿Por qué, profesor? No consiguen reemplazo. Oye, ¿puedes quedarte 15 días más? No consigo reemplazo. Si te vas, nos complicas horrible. Los papeles se invirtieron. Hoy no la hago. Sorry. Me tengo que quitar. No, pero me va a causar una gran afectación. Oye, has tenido 30 días. Si no has podido conseguir en 30 días, como dicen por ahí, es tu problema, no es mi problema. Entonces, ya lo ve cómo te soluciona. Ya, eso es sacrificar, beneficiar intereses. Y junto a la carga está, insisto, el interés legítimo. Hay una carga súper importante, una importancia emblemática, la más importante de todas las cargas, la carga de la prueba. La carga de probar. Si alguien va a reclamar o pretende ejercer un derecho ante un juez, ante una jueza, plantea, formula cierta pretensión, va a plantear, va a formular cierto pedido, ¿no? Si va a hacer eso, doctores, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: si va a hacer eso, tiene que probar los hechos. Profesor, ¿qué ocurre si no lo prueba? Si no prueba los hechos correspondientes a su pedido. Pero el juez no le va a atender, no va a amparar. ¿Me explico? Tú le prestas 600 soles a tu compañero de la le prestas 600. E imagínate pues
prestándole los 600, le prestas, digamos, en buena fe y confianza, sin suscribir ningún documento. No hay ni siquiera mensajes de WhatsApp. Profesor, pero el YAP, el PLIN, en efectivo. Sacaste de tu billetera ahí unos billetitos de Santa Rosita y se los diste. Puedes reclamar ante el juez. Tú tienes el derecho, sin duda, porque es verdad que le prestaste. El derecho lo tienes. Pero para hacer valer ese derecho ante el tribunal, tienes que probar los hechos correspondientes. ¿Cuál es el hecho correspondiente acá? El contrato de préstamo. Profe, ¿qué pasa si no puedo probar el contrato de préstamo? ¿El juez va a parar tu pedido de cobro? No. ¿Quieres ejercer el derecho? El prerequisito es probar los hechos correspondientes. La carga de la prueba. La carga, observen por favor, no es un deber. Cumplirlo es opcional. No es que tú tengas el deber de ir al juez y probar, porque de repente dices, bueno, ya fue el hecho tierra, no voy a estar perdiendo mi tiempo haciendo un juicio por 600 soles. Ya fue. De tierrita. Y ya. El hecho de que tú decidas eso no te va a acarrear ninguna sanción. No es un deber. Es algo opcional. Pero el que tengas que probar, obviamente, va a proteger el interés legítimo del demandado. ¿Cuál es el interés legítimo del demandado? Que el juez no le va a poder ordenar nada, el juez no le va a peticionar nada, en tanto y en cuanto previamente no haya la prueba de los hechos correspondientes. El demandado tiene ese escudo de que si no se prueban los hechos correspondientes de lo que se pide contra él, si no se prueban dichos hechos, no se le puede pedir nada. El juez no le va a ordenar nada. Va a quedar ahí. ¿Me dejan entender? ¿Sí? Bien, entonces eso, doctores, en relación a las situaciones jurídicas subjetivas, solamente para cerrar y entrar a la estructura de la obligación. Sí se ve. La promesa recíproca. No ven, tiene que estar con el dedo. Ya. Miren el 239 del Código Civil. Quiero que reflexionemos un poquito.
Léanlo, por favor. Léanlo un par de veces. Lean. Ya. A ver. Pregunta. ¿Qué situaciones jurídicas de ventaja o de desventaja se podrían identificar en una norma tan pequeña como esa? Dice, la promesa recíproca de matrimonio no genera obligación legal de contraerlo ni de ajustarse a lo estipulado para el caso de incumplimiento de la misma. Profe, obligación, mire. No, dice que no hay obligación. O sea, si uno se compromete a casarse, no está obligado a cumplir. Claro, no existe el deber de casarse. O sea, uno puede arrepentirse incluso delante del alcalde, como pasó con la novia de Paua, ¿no? Y su pareja Clever. ¿Dónde la están facturando en redes? ¿Qué tal? Uno puede desistir. No hay obligación, no hay deber. ¿Qué situación me sale entonces? A ver, yo quiero que internalicen la siguiente idea. No esperen que el código o la constitución, el ordenamiento en general, no esperen que el ordenamiento diga: uy, acá está el derecho subjetivo, compósito, con colores, deber jurídico, derecho subjetivo, estado de supresión. No esperes que las situaciones jurídicas te pasen la voz, diciéndote acá estoy. O peor aún, no esperes que la normativa expresamente, cuidado, que la normativa expresamente diga, ¿no? Acá está el estado de supresión, acá está el interés legítimo, acá está la carga, acá está el derecho real, acá está el derecho de crédito, acá está la expectativa. Eso nunca va a ocurrir. Para identificar qué situación jurídica hay o no hay, tienes que hacer una labor de interpretación. No pretendas que estén señaladitas ahí con colorcitos. Viene un reglamento, una norma en crudo, tú tienes que interpretar para identificar qué situaciones de ventaja o de desventaja hay, no hay, por qué. Desde que cada novio, desde que cada esponsal puede romper la promesa libremente, allí tenemos derechos potestativos. Imagínate que uno de los novios quiere casarse y el otro dice: no, hasta acá nomás, ya no quiero. Se arrepintió, o simplemente ya no quiere, se acabó el amor, no quiere, ya no. El otro dice: no, que hay que casarnos, por favor. Si uno no quiere y el otro sí, ¿qué interés prevalece? El que no quiere.
tiene el derecho potestativo de extinguir la relación de esponsales. Pero en buena cuenta, ambos novios tienen ese derecho potestativo, con lo cual ya tienes dos situaciones jurídicas subjetivas. Pero como ya habíamos explicado antes, los derechos potestativos están aparejados a estados de sujeción. Entonces, por cada derecho potestativo va a haber un estado de sujeción. Ergo, 4 situaciones jurídicas subjetivas. 4. Para empezar. Porque mientras el convenio de esponsales siga vigente, ambos van a tener expectativas. La perspectiva de adquirir todo un conjunto de situaciones de ventaja si es que se consuma el matrimonio. Y esa expectativa se justifica, claro está, en la existencia de la relación de esponsales. Ambos novios tienen eso, 4 y 2 son 6 situaciones jurídicas. Y podemos continuar. Si uno de los novios rompe el noviazgo unilateralmente, sin justa causa, va a tener que pagar una indemnización. Responsabilidades de cada novio. 6 y 2, 8 situaciones jurídicas jurídicas. Claro, estas últimas dos se explican por el 240, que habla de la indemnización por ruptura injustificada del noviazgo. Entonces, por favor, métete bien en tu cabecita. Las situaciones jurídicas no están señaladitas con etiquetas, con stickers en el Código Civil o en el ordenamiento jurídico en general. Tú tienes que hacer un esfuerzo, un trabajo interpretativo e identificar tales situaciones jurídicas. Una vez identificadas, vas a comprender mejor el funcionamiento de la norma. ¿Me hay que entender? De nada sirve si yo sé en qué consiste la situación jurídica subjetiva de ventaja, Ya, toma este reglamento, toma este contrato. ¿Qué situaciones hay? ¿Cómo funciona? ¿Ah? Uy, no, yo me lo sé con colorcitos. Tienes que hacer una labor interpretativa, tienes que estar consciente de eso. Bien, pasaremos al receso breve, doctores. Vamos a ver ahora la estructura de la relación obligatoria. Cuando hablamos de estructura de la relación obligatoria hay dos componentes, dos aspectos, ¿no? El acreedor con su derecho de crédito y el deudor con su deber jurídico. Toda la relación, no olvidemos, esto ya lo habíamos mencionado, la relación jurídica termina siendo la conexión entre situaciones jurídicas. Pero claro, ¿qué tipo de situaciones? Situación de ventaja y situación de desventaja. Una situación de ventaja, ¿no?, por un lado, y una situación de desventaja por otro lado. Esa conexión es la relación jurídica.
esa conexión, ese vínculo, ese nexo, ¿ya? Va a ser la relación jurídica. Por eso la relación obligatoria es un tipo de relación jurídica que me va a unir una situación de ventaja, el derecho de crédito, y una situación de desventaja, el deber jurídico. A este deber jurídico, dentro del contexto de la relación obligatoria, se le llama obligación. ¿Acepta? Obligación. Deber jurídico del deudor, obligación, sinónimo. Ahora, antiguamente se utilizaba el término obligación tanto para designar la situación jurídica del deudor como toda la relación acreedor-deudor, con lo cual había un tremendo problema de ambigüedad. El mismo término para designar a la parte y a todo. Reitero, el mismo término, la misma palabrita para designar la parte, la situación jurídica del deudor, obligación, y del todo, la relación obligación. Es un problema, obviamente. Eso generaba muchas confusiones, muchos desórdenes al momento de plantear discursos, teorías, explicaciones. Obviamente la ambigüedad no es un aliado de la claridad y del orden, más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, doctores, prosiguiendo, para superar ese problema de ambigüedad, a todo el vínculo mejor se le denomina relación obligatoria y a la situación del deudor obligación. Esta relación, este vínculo, este nexo es el que está regulado con detalle en el libro sexto del Código Civil. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Hoy ya estamos estudiando. Ya, este derecho de crédito ¿en qué consiste? Ya lo habíamos conversado. Facultad de exigir. ¿Exigir qué cosa? Un comportamiento. Yo puedo exigir a otro una conducta. Yo puedo exigir a otro un comportamiento. Ahora viene la pregunta. Cualquier comportamiento, con tal que yo pueda exigir una actividad determinada, ya está y punto final, allí acaba, o es que hay más. ¿Qué pasa con esto del comportamiento?
¿Qué tipo de comportamiento? Ese comportamiento debe tener una característica importante. Ese comportamiento, doctores, tiene que tener un valor, ¿qué cosa? Patrimonial. Entonces, en virtud del derecho de crédito, yo puedo exigirle a alguien un comportamiento. Evidentemente, creo que eso salta a la vista. Por ahí va el deber jurídico, pues. El deudor es el que tiene que realizar ese comportamiento. Cuando el acreedor le exige, cuando el acreedor le solicita, el deudor lleva adelante esa conducta, el deudor lleva adelante ese comportamiento. Entonces, el deudor es el que va a tener que realizar ese comportamiento patrimonial. Entonces, el deber jurídico que va a hacer es tener que realizar una conducta patrimonial en favor de otro. ¿Quién es ese otro? El acreedor. Entonces, mientras que el crédito se refiere o tiene como punto de referencia, como meta, una conducta, un comportamiento, y el deber jurídico versa, trata de una conducta que se tiene que realizar, esa conducta, ese comportamiento, termina siendo lo que conocemos como el objeto de la obligación o de la relación obligatoria. ¿Cuál es el objeto de ese comportamiento, esa conducta? Que en la doctrina se le conoce como prestación. El objeto de la relación obligatoria. Porque es un punto de referencia para las dos situaciones jurídicas objetivas, no para una, para las dos, no solo para una. Tanto el deber jurídico como el derecho subjetivo se explican o tienen como base clave la actividad, y esa actividad, insisto, es la prestación, que debe tener un carácter patrimonial. Ahora, ¿cuándo es patrimonial? ¿Y qué implicancias tiene? ¿Qué implicancias centrales podríamos ir mencionando de momento por el hecho de que haya patrimonialidad? ¿No? ¿De qué va? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿No? Bueno, a ver, hay varias teorías sobre la patrimonialidad. Lo que queda claro es que yo no puedo limitarme a decir, no, patrimonial es cuando tiene valor económico en el mercado. Ya, está bien. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es patrimonial? No me está diciendo nada. No basta con que yo diga, bueno, es cuando tiene un valor de mercado. ¿Cuándo tiene un valor de mercado? Allí, doctoras, doctores, nos parece que tiene total vigencia la teoría del jurista italiano Michele Giorgiani, gran jurista italiano del siglo XX. Su discípulo Massimo Bianca vino varias veces al Perú. Bueno, a ver, ¿qué decía Giorgiani? Es un tema que depende de la conciencia jurídico-social. Así es. Si la mayoría de la población, si la mayoría de los integrantes de una comunidad, de un grupo social definido, determinado, si la mayoría de los integrantes de un grupo social acepta, avala, considera plausible un sacrificio dinerario por X tiene valor patrimonial. Eso. Si observando nuestro contexto advertimos, notamos
que la gran mayoría no avala, no acepta, no considera plausible que se haga un sacrificio monetario por X, entonces no tiene valor patrimonial. Pero claro, esa conciencia económico-social, ese enfoque social puede ir cambiando, como resulta patente, en función del tiempo y en función del lugar. Depende de variables, tiempo y espacio. No es lo mismo utilizar los anteojos económicos sociales del siglo XXI que los del siglo XIX. Obviamente, ¿no? Eso parece claro. Entonces, doctores, tenemos que observar nuestro contexto social para saber si algo tiene un valor pecuniario o no. Y no vamos a negar que va a haber situaciones fáciles de responder, fáciles de identificar si hay un valor económico o no, pero van a haber situaciones opuestas donde puede ser dificultoso, puede ser bastante debatible si algo debe tener o se debe considerar que tiene valor patrimonial. No va a ser relativo. Bien, por ejemplo, esta temática del vientre de alquiler, típico ejemplo. Va a estar un poquito difícil decir que la gran mayoría está de acuerdo que se repute al útero de una mujer como un almacén. ¿Y qué cochera, garaje? No, inaceptable, inaudito. O sea, la gran mayoría no lo que hace. Obviamente, pueden haber excepciones y puede suceder que algunos digan, no, sí que está bien. Oye, no, sí, o sea, dejémonos de dramas y hay que equipararlo. Ya, ok, pero ese va a ser un grupo que minoritario. No se pretende nunca que toditos tengan el mismo enfoque económico, porque eso no se puede. Por definición es natural, es normal que en una comunidad hayan pensamientos, ¿qué cosa? Diferentes. Hayan diferentes criterios, hayan diferentes percepciones o concepciones. Como van a haber diferentes criterios, diferentes opiniones, diferentes concepciones, va a ser normal que algunos digan, no, por eso no vale sacrificar económicamente nada. Puede ser. No, por eso no vamos a sacrificar absolutamente, no, es inaceptable, por eso no se puede sacrificar nada. O por eso sí se puede sacrificar, va a haber distintas opiniones. De lo que se trata es de poder identificar el enfoque de qué, o de quién, ¿de quiénes? De la mayoría. Otro autor, esto lo relata el profesor Hugo Forno, en un trabajo sobre el tema que estoy basando. Otro autor italiano. Renato Miccio se lee. Se escribe Mixio. Bueno, ¿qué pasa con Miccio? Él decía, oigan, pero cuidado con apelar a la conciencia jurídico-social o económico-social. ¿Por qué? Puede haber problemas. ¿Por qué? ¿Por qué pueden haber problemas? Sí. Piensa en el fútbol. Hay muchas personas que no darían ni un
ni un centavo por ir a presenciar cierto partido de fútbol. Pero nadie va a dudar que las entradas a un partido tienen valor patrimonial. Pero hay un grupo importante en la comunidad que no le interesa. Y no pagaría, repito, ni un centavo por ver un partido de fútbol. Pero nuevamente, no se trata si la mayoría quiere hacer el sacrificio. No se trata que todos hagan el sacrificio. Se trata que la mayoría considere aceptable, que la mayoría considere plausible el sacrificio económico. No que la mayoría quiera hacerlo. Eso es lo que le dicen los Jack y a Mitro en los años 80. Tuvieron ese debate estos dos autores. Oye, yo nunca he dicho que todos quieran hacer el sacrificio económico, no, o que la gran mayoría quiera hacerlo, o sea, maldad. Yo simplemente he dicho que la gran mayoría lo considera plausible, lo avala, lo acepta. Si la gran mayoría lo desprecia, es otra cosa. Que alguien se siente en un sillón ante un conductor y ventile sus intimidades, incluso de orden sexual. Se puede considerar que la gran mayoría considera agradable, aceptable, que las intimidades y demás se puedan intercambiar por plata. ¿Cómo lo ven? ¿Lo consideran algo con valor patrimonial? ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Hay un grupo de personas que le gusta el modo, digamos, y gran audiencia. Un grupo de personas. Y ser plausible, cuando decimos la gran mayoría de la comunidad considera plausible, dable, aceptable, avala el sacrificio económico por X. ¿Eso lo podemos equiparar al morbo? Es un tema, ¿no? Doctor. Justamente lo que usted decía, creo que si una persona tiene valor sobre su intimidad tendría más valor para esa propia persona, pero lo demás no les puede importar. Una fuerza mayoría se debería respetar. Ya. Sí, me parece que es el caso del valor de la verdad, ¿no? Vemos casos donde algunas personas desvelan su comunidad a través del dinero, lo cual sí tienen mucha audiencia, que digamos, entonces, bueno, por eso sí está avalado. Audiencia o morbo, pues habría que diferenciar. Pero al final, si todo este tipo de programas va a ver el valor de la verdad, tiene audiencia justamente por el morbo, lo cual significa que si sigue al aire es porque justamente es que conlleva un valor económico considerable. Entonces, podríamos decir que sí, para la gente. Que la conciencia social lo avala. Doctor, pero hay algo que estamos mirando y es que en realidad a las personas que están siguiendo son personas del medio televisivo, más no personas comunes. Por eso de que ahí genera la audiencia. Gracias, buenas intervenciones. Allí viene para generar un poco de debate, porque si consideramos que la actividad de sentarse y ventilar intimidades, eventualmente ventilar miserias, que la conciencia social, la mayoría lo avale, lo considere plausible, lo apruebe. Quizá una buena forma de aprobarlo es, o de considerar, o para hacer el test imaginario, porque eso es lo que tenemos que hacer una proyección. Como operador jurídico tiene que hacer una proyección del contexto social que lo rodea. Ya, oye, si tú consideras que la mayoría de verdad lo avala y que no es morbo,
podríamos decir. ¿Tú crees que la gran mayoría tome normal y acepte que su mamá, que su hermana vaya a contar sus temas? ¿Qué crees que votaría la hipotética encuesta? Porque si yo digo, oye, que su mamá, que su papá, que su hermana vaya a prestar servicios de salud, que su papá, su mamá, su hermana vaya a limpiar las calles, que su mamá, su papá, o sea, imagínate cualquier tipo de actividad, que su papá, su mamá, la hermana vaya a cantar, vaya a atender niños, vaya a ver limpieza, vaya, etcétera, 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 hacer distracción, hacer humor, hacer teatro, y sigues cualquier tipo de actividad, que tenga que pagar una suma de dinero, ya. No, siguiente actividad, que se siente en un sillón en cadena nacional con sus actividades, incluso lo necesario. La mayoría va a decir, sí, pero lo haga, sí, bueno. Pregunto. Esa podría ser una manera de ver si estamos ante aval o aprobación social o si estamos ante morbo. Y para definir la patrimonialidad en los términos que estamos conversando, no es que se trate de morbo, ¿no? Bien, ahí dejo ese punto. Otra cuestión que tenemos que diferenciar es salud, patrimonialidad de la prestación versus patrimonialidad del interés del acreedor. Patrimonialidad del interés del acreedor versus patrimonialidad de la prestación. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. El interés del acreedor, que otros le llaman interés creditorio, el interés del acreedor puede ser patrimonial o extrapatrimonial. No es que sea obligatorio que su interés sea de tipo económico. Lo que sí o sí tiene que tener un valor económico es la prestación, que es la actividad. Pero el interés que el acreedor busca satisfacer puede ser económico o extraeconómico, o extrapatrimonial, como le quieras llamar. No es lo mismo patrimonialidad de la prestación versus patrimonialidad del interés. Veamos un ejemplo. Juanito contrata un grupo musical. Juanito contrata un grupo musical para los, qué sé yo, los 50 años, los 60 años de su suegra. ¿Qué tal? Su interés no es económico. Él quiere congraciarse con su suegra, etc. Su interés es familiar, afectivo, moral. No le interesa tanto el tema económico. Para él hay un valor sentimental en esa actividad, en esa fiesta, en esa presentación privada. Supongamos que como nuestro personaje tiene pingües recursos económicos,
quiere contratar al grupo 5, imagínense, para una presentación personalizada. La actividad del grupo, qué duda cabe, ¿no es cierto? La actividad del grupo creo que salta a la vista, ¿no? Tiene un valor económico, el darle el concierto privado, la presentación personalizada. Esa presentación musical, sin duda alguna, tiene un valor de mercado. Pero lo que no tiene un carácter económico es la meta, el objetivo afectivo familiar del acreedor. ¿Qué tenemos? Una prestación patrimonial, pero el interés es extra patrimonial. Ahora, si este chico, en lugar de hacer la presentación, el cumpleaños de la abuela, perdón, de su suegra, ya no es para eso. Ahora es una presentación en un local, estadio, qué sé yo, para obtener lucro. Ya el grupo me va a cobrar tanto, yo la entrada la cobro tanto, voy a vender, qué sé yo, esto que quieras, esta cerveza, qué sé yo, y voy a sacar tanto, entonces unas cierretas voy a tener una rentabilidad del 300%. Vamos para adelante. Vamos. ¿Ahí el interés es extrapatrimonial o hay ánimo de lucro? Ahí el interés es patrimonial. Pero en ambos escenarios la actividad es patrimonial. Entonces, cuidado. El interés que busca realizar el acreedor puede ser extrapatrimonial. Eso igual hay que darle. El interés del acreedor puede ser, repito, insisto, el interés puede ser extrapatrimonial. Eso, digamos, es variable. Si el interés del acreedor es patri o extrapatri, normal. No vamos a decir, oh, no hay relación obligatoria porque el interés es extrapatrimonial. No. Lo que tiene que ser patrimonial no es el interés, es la prestación. Sí o sí. ¿Qué pasa si la prestación carece de los rasgos de patrimonialidad? Uy, ya fue. Si la prestación carece, si la prestación no tiene los rasgos de patrimonialidad, va a haber un problema. Va a haber un problema. ¿Podría entenderse como la aplicación, el ámbito del objeto del acto jurídico y de la finalidad, en este caso de la relación obligatoria? Bueno, la finalidad es un requisito de un elemento del acto de negocio jurídico. La manifestación de voluntad tiene que ser lícita. Aquí no estamos hablando tanto del negocio, sino de un efecto. Para yo decir que hay una relación obligatoria bien formada, previamente, ¿qué tiene que haber? Un negocio que, o un acto jurídico que va válido y eficaz. Si el negocio es nulo, ¿va a producir obligaciones? Entonces la discusión sobre el negocio es un previo.
poder hablar de una relación obligatoria bien constituida presupone necesariamente que el negocio jurídico fuente, porque aquí viene el concepto de fuente de la obligación, es otro concepto básico. Fuente de las relaciones obligatorias. ¿Qué significa fuente? Cuando hablamos fuente de las relaciones obligatorias, ¿a qué estamos aludiendo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde se generan? ¿De dónde nacen? Las fuentes de las obligaciones son, claro está, hechos jurídicos. Y la principal fuente son los contratos, que son, ¿qué cosa? Negocios jurídicos. Entonces, la finalidad, hay un fin práctico que se busca alcanzar y ciertamente esa finalidad va a estar vinculada, desde luego, al interés patrimonial o extrapatrimonial que el acreedor pueda tener, porque esos intereses o finalidades prácticas es lo que se busca alcanzar con el negocio jurídico. Bien, esto es, doctoras, doctores, un poco sobre la estructura de la relación obligatoria. Y a lo que iba, ¿qué pasa si no tiene valor económico la prestación? No se van a aplicar las reglas del libro sexto. Repito, no vayas a pensar, y yo no estoy diciendo, por favor, no me vayan a malinterpretar, yo no estoy diciendo, si la actividad a realizar no tiene valor económico, no hay obligación y entonces no le importa el derecho. Yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que al derecho le puede importar y va a ser una relación jurídica, unos deberes jurídicos de otra índole, que van a estar en un espectro normativo, en un radio de acción ajeno al libro sexto. Acá estamos hablando del libro sexto. ¿Qué temas son o qué temas le conciernen al libro sexto? Y lo que quiero destacar es que si la actividad no tiene un valor económico, no tiene un valor patrimonial, eso es un asunto que no le concierne al libro sexto. Le puede ser concerniente a otros libros. Ejemplo, el deber de fidelidad conyugal. Eso no tiene un valor económico. Dentro del deber de fidelidad está el famoso débito sexual. ¿El marido o la mujer son acreedores? No, ni hablar. Como vamos a ver, por lo mismo que esto está patrimonializado, ¿qué cosa existe en el libro sexto? Como vamos a ir viendo. ¿Qué pasa si el deudor no cumple? Se puede generar hasta cierto punto una cosita llamada ejecución forzada. Pero también, ¿qué cosa existe? El pago por tercero, cuando un tercero es el que concreta la prestación. El ordenamiento lo permite. El hijo, la hija no cumplió, viene papá, viene mamá, hijito de 30 años, 40 y tantos, no hay 4 hectáreas. ¿No? Sí se puede. Pero yo te pregunto, en el llamado débito sexual como brazo o ramo del deber de fidelidad conyugal, ¿tú crees que cabe pago por tercero? No. Ejecución forzada. Profesor, entonces el incumplimiento de esos deberes no acarrea consecuencias. Por supuesto que va a tener consecuencias. Eventualmente, si no hay una comprensión en ese plano, puede generarse un divorcio y demás consecuencias. Pero esas consecuencias son ajenas al libro sexto.
no tienen que ver con la dinámica de las relaciones obligatorias. Eso quiero destacar. Es un tema de aplicación normativa. No vayan a pensar, repito, como no tiene valor económico, entonces al derecho no le importa. No, por supuesto que le importa, pero el régimen es diferente. Y el libro sexto no entra a tallar por esos lados. El libro sexto entra a tallar cuando la actividad de deudor es de un contenido patrimonial. Preguntas, doctores. Bien. Entonces ya tenemos la fuente también, ya hemos hecho referencia a ella. La próxima, ya habiendo terminado esto de la clasificación, la próxima clase vamos a hacer referencia, y le pido a Edgar que lo anote, el percurso de los PPTs que vamos a alcanzar, deberes de protección y clasificación de las relaciones obligatorias. Porque el enfoque que hemos visto es un enfoque clásico que entiende que la relación obligatoria es simple, acreedor deudor, fin. Pero hay otros planteamientos que postulan que no, que es un contenido complejo, que tanto el acreedor como el deudor no están aislados, sino que la relación obligatoria tiene un contenido complejo, de tal manera que tanto del lado del acreedor como del lado del deudor hay que cosas, elementos, complementos, una serie de pequeñas situaciones jurídicas subjetivas satelitales. O sea, para ponerlo en sencillo, ¿ya? Enfoque simple, dos situaciones jurídicas, acreedor, deudor, fin. Enfoque complejo, dos situaciones jurídicas centrales, crédito, deuda, y una serie de pequeñas situaciones jurídicas secundarias, como vamos a decir. ¿Ya? Yo voy a estar coordinando con Edgar, doctores, no pudimos coordinar el día pasado, ahora vamos a coordinar para el tema del material y el tema de la formación de grupos, y hemos ido conversando un poco en el break, ¿ya? Y ya la próxima semana les alcanzamos pues el rol de los controles, para que lo tengan ahí. Listo, gracias.